Bueno, antes que nada los saludo, especialmente saludo a la camada de viejos, como dice Pablo, que son nuestros amigos de toda la vida, que nos han convocado para esta reunión. Saludo a todos los jóvenes que han venido de diferentes lugares a participar y espero hacer un pequeño aporte que de alguna manera va a retomar la crónica que nos ha brindado Pablo y la vamos a situar en el tiempo, en un espacio más actual y si quiere más acotado, pero que yo creo que es necesario en un momento de confusión como el que estamos viviendo, un momento que uno tiene la impresión de que hay estructuras que se derrumban, donde muchos creen que esas cosas que se derrumban, se resquebrajan, que están como apolilladas, que ya no tienen capacidad de volver. Muchos interpretan que acá se ha cumplido un ciclo, pero que esto lleva a la extensión final de muchas cosas que han existido y en las cuales hemos vivido acá en Argentina. Y sobre esto entonces es que yo voy a marcar el punto de discutir, o no discutir, por lo menos argumentar, si este ciclo, y voy a tratar de no poner nombres para que nadie se sienta ni identificado ni anti-identificado, pero esta especie de ciclo socioeconómico de tipo keynesiano que se vivió desde el 45 al 74 y que tiene luces y sombras como todas las cosas humanas, pero a ver si eso que acá se realizó con ímpetu y con capacidad expansiva, si eso hizo su derrotero final, se acabó completamente, o si eso es un ciclo más dentro de la posibilidad de relanzamientos hacia adelante. El otro día escuchaba a un referente importante del peronismo, a Dante Camaño, por radio, que decía que él consideraba un error discutir estructuras de poder en un momento donde hay crisis de identidad. Y yo creo que esa observación es adecuada, porque él decía, tenemos una crisis de identidad, no sabemos bien quién somos, entonces mucho menos vamos a poder proponer un esquema de gobierno. Lo que hay que hacer es volver hacia las fuentes, recuperar los principios permanentes de la doctrina, recuperar la fortaleza de nuestra identidad, con eso formular un proyecto o actualizar el proyecto que ya existe y recién desde ahí empezar a conversar cómo tiene que ser la estructura política que va a llevar adelante ese proyecto. Yo creo que es un razonamiento ordenado que presenta este personaje y sobre eso es que me he puesto a trabajar. A partir de eso me ha despertado mi inquietud y dije, bueno, a ver qué es lo que hay de cierto, qué es la verdad, dónde están los principios permanentes. Y entonces me pongo a escarbar un poco y efectivamente los principios que luego vamos a encontrar acá en esta arquitectura política que se llamó la comunidad organizada están en la doctrina social de la Iglesia. Y esto explícitamente está manifestado permanentemente a lo largo de toda la trayectoria de más de 30 años. Y entonces, como evidentemente se habla de una gran bandera con sentido finalístico, que es la justicia social, me pongo a escarbar y digo, bueno, pero a ver, vamos a ver bien en sí mismo qué es esto. Y me tuve que remontar hasta el año 1843, donde un cura jesuita, que se llamaba Luigi Taparelli, ante la desolación que había producido la sociedad industrial, liberal, individualista, capitalista,
y que caminaba aplastando los cuerpos de los trabajadores. Había chicos, ustedes lean las crónicas, leanlo a Charles Dickens, a cualquiera de ellos de esa época, ustedes van a ver chicos de 5 años atados a las máquinas y sometidos a un proceso de esclavitud horrible. O sea, en esa época nace la esclavitud de los blancos, que eran los campesinos, que eran convocados hacia toda la estructura fabril que se estaba armando, y a eso le llamaban libre concurrencia. Y por otro lado, toma nuevamente fuerza todo lo que es la trata de negros para mandarlos hacia las zonas de producción de materias primas y luego establecer el intercambio entre la industria y la materia prima. Bueno, ese momento que coincide acá, 1850, 1860, evidentemente es una especie de despotismo ilustrado, donde entre muy poca gente se cocina la totalidad de cómo tiene o no tiene que ser una sociedad. Por ejemplo, en esa época en las crónicas uno lee que en Francia, que ya tenía 30 millones de habitantes, los únicos que tenían participación política eran 20.000 electores, ¿no? Fíjense la diferencia, o sea, en 30 millones había solamente 20.000 que tenían categoría de ciudadanos y podían opinar, participar. La demás gente tenía una libreta de trabajo que si salía de un cierto territorio próximo era directamente metida presa, condenada por el hecho de no andar con la libreta firmada por el juez del lugar. Estas cosas vinieron hacia acá y hubo cositas de estas, que es lo que vemos en el Martín Fierro, por ejemplo. Entonces, buscando este tema de la justicia social como una aspiración finalística, digo yo, como una especie de sustitución del bien común, pero adaptado a esa realidad social que se vivía en ese momento, se acuña este concepto, y este jesuita Taparelli es el maestro del futuro Papa León XIII, que va a ser el primer gran monumento de la doctrina social en cuanto al ordenamiento de los cuerpos sociales, que es la Rerum Novarum. La Rerum Novarum se publica en 1891, a los 100 años de la Revolución Francesa, como una especie de reivindicación católica anti-Revolución Francesa. La Revolución Francesa, ustedes saben que a través de su legislación, la ley de Champigny, el decreto Allard, la ley de Turgot, todas estas cosas, y diciendo que con esto favorecía la fluidez a través de esta especie de cosa mágica que era la libre concurrencia, que con esto favorecía la expansión económica, el progreso, y que esto iba a traer solo la justicia alguna vez. Entonces, ese momento, la Rerum Novarum, si ustedes agarran la encíclica, van a ver que el título principal es la redención del proletariado. O sea que sale la Iglesia a tratar de atajar, ¿no? En ese momento no pretende la Iglesia más que atajar el desastre que se está haciendo con la gente más pobre. Sale a cubrirla. Entonces, lo que se defiende en la Rerum Novarum es el derecho de asociación y de representación, que habían sido conculcados por estas legislaciones de la Revolución Francesa, donde el solo hecho de unirse entre 2 o 3 para decir que le dolía la pata era delito y lo metían preso. Era una cosa así absolutamente arbitraria. Bueno, todo esto se empieza a rever, y gracias a esta docencia que hace el magisterio de la Iglesia, empiezan a renacer las sociedades naturales, a partir de las familias, a partir de los gremios, a partir de las uniones de pequeños campesinos. Toda la gente más perjudicada se empieza a unir, las cooperativas, todo esto empieza a crecer en forma espontánea, y 30 años después esto ya llega a estar considerado en la legislatura de los países industriales, y se empiezan a modificar las leyes en favor de la presencia social de todo este nuevo rebrote, este nuevo crecimiento. Bueno, hay 40 años de discusión sobre estas cosas. Los pensadores que iban dándole letra al Papa para hacer las encíclicas se llamaban los católicos sociales,
y se congregaban en una cosa que se llamó la Unión de Friburgo, donde estaban, había italianos, franceses, austríacos, alemanes, belgas, ingleses, es decir, toda la gente que tenía un pensamiento católico y más tradicional, se empezaron a juntar en torno a un obispo que se llamaba Mermillot, ahí en Friburgo, y desde ahí hicieron un gran trabajo de estudio, investigación y docencia de todas estas cuestiones. Y llegaron desde un primer momento, donde solo se podía pretender ante una sociedad que no existía, no había cuerpos sociales. Y entonces los empresarios decían, bueno, yo, además de ser empresario, de sostener todos los principios liberales en economía, soy católico, soy bueno, y entonces quiero hacer un bien. Y entonces hubo una etapa que más bien no se hablaba de la justicia, sino solamente de la benevolencia, ¿no? Algo como sería ahora la responsabilidad social de la empresa, o sea, una cosa de supererogación que los empresarios buenos podrían hacer en favor de los pobres trabajadores. Bueno, esto inmediatamente y durante 40 años fue discutido y se llegó a la conclusión de que en realidad acá no era una cuestión de benevolencia, sino que era una cuestión de justicia, y que la justicia predominaba. O sea, la caridad es libre, pero la caridad no puede ser obligatoria. Entonces la justicia tenía que transformar una serie de derechos abstractos en derechos concretos, jurídicos, y ese camino lento, laborioso, que se establece desde la desolación hacia la restauración de un orden social, como se llamó centralmente la segunda encíclica, que es la Quadragesimo Anno, que es de 1931, y que coincide con la gran crisis económica de la depresión de 1930. Entonces ahí se plantea exactamente esto, ya existía, volvió a existir de hecho una cantidad de asociaciones o representaciones, y ahora había que reconocerlas por la ley, o sea, había que darles estatus jurídico, realidad institucional a todo este crecimiento de la sociedad que se había producido. Entonces, por eso esa encíclica se llama la restauración del orden social, y se aclara, esto se logra a través de la organización profesional de la economía. Y el camino que se fue abriendo lentamente, pero había que desarrollar, era un camino a través de todo lo que se llamó la justicia distributiva. Es decir, acá en esas discusiones se acepta que la justicia conmutativa del salario, que es horizontal y que es un tome daca, que era insuficiente, y de los dos lados había argumentos sólidos, porque la Iglesia decía que había que contemplar la situación del trabajador no solo como un insumo de la producción, sino que había que contemplar que era un ciudadano, que era un sujeto, que tenía familia, que tenía responsabilidades, todo lo que se quiere. Y el empresario decía, mire, para nosotros es un costo, y si ustedes nos obligan a un sobrecosto, entonces la empresa quiebra, y entonces la situación del obrero va a ser peor que antes de la ajuste. Y ahí se trababa la ley, aún entre los católicos, era muy difícil salir de ahí. Pero se empieza a hablar de otro tipo de justicia, que es la justicia distributiva, que no es una justicia aritmética, que da. Antes que esto se hablaba de un equivalente productivo, o sea que lo que le correspondía como salario al trabajador era un equivalente a lo que él incorporaba como valor al producto que luego se mandaba al mercado. Bueno, se sale de ese plano a través de lo que se llama justicia distributiva, que es una justicia proporcional. Esta palabra pónganla en negrita, subrayada y entre comillas. Es una justicia proporcional. ¿Qué quiere decir justicia distributiva? Quiere decir que si crece el todo, tienen que crecer todas las partes en la misma proporción, ¿no? Eso quiere decir. Es decir, si yo tengo esta mesa delante y digo vamos a darle un 10% más de dimensión, tiene que crecer toda pareja, las patas, la tabla, para allá, para acá, para arriba, para abajo, porque si no, se me rompe y se arman lo que se llaman las brechas de distribución. Hoy día que hablamos de las grietas, bueno, la grieta son las brechas en la distribución, y las brechas en la distribución se producen porque no se cumple la justicia proporcional, que es la justicia distributiva.
cuando uno va a las fuentes, la justicia, ustedes saben que puede ser general, puede ser particular, porque todo debe otorgar a las partes para ir generando este crecimiento proporcional. Y en economía, el eje principal del equilibrio económico es ir manteniendo la capacidad de producir relacionada en proporción a la capacidad de consumir y viceversa. Ese es el eje principal, es decir, es un penduleo permanente, un equilibrio permanente, donde uno de diferentes formas indirectas debe favorecer que esto se mantenga, o sea, que lo que se produce pueda ser consumido y que lo que se pretende consumir no genere escasez, es decir, hay que ir equilibrando estas cosas a través de múltiples mecanismos económicos que seguramente ustedes conocen casi mejor que yo. Pero la justicia distributiva es la justicia del todo hacia las partes. Y esas partes son justamente las asociaciones libres del pueblo, ¿no? Hay una definición clásica cuando uno lee la comunidad organizada que dice que son las asociaciones libres del pueblo autónomas que concurren con el gobierno a la gestión del bien común. Perfecto, eso es lo que dice el Papa Pío XII, y cuando dice que en la base de la familia y la propiedad, después las sociedades intermedias, territoriales y sectoriales, y culminando y armonizando todo esto el Estado o gobierno. O sea que la arquitectura de la comunidad organizada es una arquitectura absolutamente antiideológica y es absolutamente estructural arquitectónica, o sea, es una cosa para todos. Y por eso todos los movimientos que absorben esta doctrina son antipartidarios, porque no están haciendo una propuesta sectaria, no están diciendo voy a transformar una ideología en un polo dialéctico y desde ahí voy a tratar de crecer en el poder. ¿No? Es totalmente lo contrario. Fíjense, nosotros en nuestra historia tenemos muchas manifestaciones de este tipo. Por ejemplo, hoy se habló de Irigoyen. Irigoyen jamás quiso que se hablara del partido. Irigoyen hablaba del movimiento de la reparación. De la reparación. ¿Por qué? Bueno, porque había habido antes un sufrimiento, una injusticia, y eso debía ser reparado. Bueno, entonces, en el caso de las fuentes de nuestro ciclo keynesiano, que tenemos que buscarlas en la doctrina social, esto además lo dice Perón expresamente en una carta que le manda el Papa Pío XII en el año 1947, donde en una carta muy cortita de puño y letra le dice: mire, he sido electo gobernante, he prometido delante de más de 1 millón de personas que mi política social iba a estar basada en los documentos de la Iglesia, del Papa León XIII y Pío XI, que es la renovadora en la 40ª año, y estos documentos yo los he meditado durante toda la vida, los he estudiado en profundidad y he sacado mi propuesta política de ahí. Lo dice, o sea, equivocado no, lo dice, y además efectivamente hizo un esfuerzo por realizar esta cosa que no fue nada difícil. Hay algunos aspectos donde efectivamente Pablo decía que esta propuesta fue centralista y un poco vertical. Estas cosas están obligadas por las circunstancias. Es decir, es evidente que cuando Scalabrini Ortiz contribuyó al primer plan quinquenal, él describió con toda perfección 74 microrregiones económicas, con todos sus datos específicos, hizo un mapa diciendo qué había que producir en cada lugar y de qué manera para que la industrialización del país no generara esta succión hacia el puerto de Buenos Aires y de Rosario. Es decir, fue previsto, fue escrito, no se pudo. Eso es cierto, después se deformó. O sea, pero también está el problema de la contingencia. A veces uno no tiene fuerza suficiente para manejar las diferentes situaciones. Bueno, entonces fíjense ustedes que si tenemos un gobierno cuya misión es transformar la dinámica del mercado, que es productiva, es lo que llaman los analistas el volumen del crecimiento, pero hay que transformarlo en un crecimiento proporcional, que vendría a ser como una segunda fase. Eso supone, lógicamente, a través de la política económica, frenar algunas cosas, recortar algunas cosas, potenciar otras y darle al conjunto proporcionalidad. Por ejemplo, en el proyecto
nacional del modelo argentino del 74, hay una frase de Perón que dice que no va a servir para nada el crecimiento del per cápita, sea personal, familiar o sectorial, si se mantienen las asimetrías territoriales. Bueno, eso es un pensamiento muy profundo, porque el primer capítulo de un proyecto político es la población y el territorio. Y cuando uno mira esa foto de la población y el territorio y ve que la Argentina está perdiendo población de todas las zonas limítrofes, marginales, desde hace más de 100 años, y está drenando población hacia la zona de los grandes puertos internacionales, tiene que darse cuenta que ahí hay un desequilibrio serio y que eso debe ser compensado porque es una asimetría que impide el crecimiento de la vitalidad de una sociedad que tiene que basarse en el arraigo y en la distribución de la población del territorio. Ustedes piensen que la contraparte de tener el 40% de la población amontonada en el 2% del territorio ahí en el conurbano es el vaciamiento de todo el otro territorio. Y piensen que hay convenios internacionales donde se dice que donde un país no tiene un habitante por kilómetro cuadrado no puede ejercer soberanía. Es decir, nosotros estamos estúpidamente generando un cuadro donde estamos directamente perdiendo la soberanía jurídica sobre el 60% del territorio nacional. Y un día va a pasar algo y entonces nos vamos a enojar y vamos a salir a tirar piedras. Pero no, esas cosas se fabrican lentamente y se van armando durante mucho tiempo. Y si el pueblo que las padece no tiene capacidad de análisis, de visión y de reacción, bueno, lamentablemente no tiene capacidad política, ¿no? Entonces nosotros, cuando observamos que nuestra clase política no dice estas cosas, entonces creemos que es una clase política insuficiente y que urgentemente tenemos que generar un recambio, pero no solamente para que venga gente más joven, sino que venga gente con mejor criterio de análisis y con un proyecto para poder ir realizando esta especie de catedral que es un proyecto político nacional. Bueno, entonces, y empiezo a cerrar con esto, les quiero dejar como mensaje, por eso en la conferencia se ha titulado como la importancia de la economía social en un proyecto político o entre el mercado y el Estado. Es decir, quiero mostrarles que estamos sometidos a una polarización ideológica de la política. Es decir, tenemos que ser o mercadistas liberales o estatistas socialistas, ¿no? Y en realidad una sociedad tiene mercado, tiene estados, pero tiene que tener sociedad. Nosotros no nos podemos conformar con ser solamente mercadistas liberales o solamente estatistas socialistas. Es decir, ¿dónde está la sociedad? Y lo que hay que hacer crecer entre el mercado y el Estado, desde el fondo de la grieta, ya que estamos hablando tanto de la grieta, es a través de un proceso de reconstitución que tiene que tener instrumentos de contención. Y esto acá los mendocinos van a entenderlo perfectamente porque ellos, cuando se hace una grieta, ponen un pie de gallo para frenar la corrida y que ahí pueda empezar a regenerarse el terreno. Bueno, esto mismo tenemos que pensar que hay que hacer con la sociedad, que es una sociedad devastada por muchísimas cosas, podríamos analizar en detalle. Tenemos o un exceso de mercado. Ustedes piensen que la Argentina es el único país que hace una hiperinflación cada 8 años. Es decir, uno no puede pensar que eso es espontáneo. Eso está perfectamente regulado y tiene un sentido, y el que lo maneja en beneficio de algo, obviamente, ¿no? Y la contraparte de esta especie de ciclo económico que no se traduce en un beneficio del tejido social, sino que se termina siempre en fuga de capital y luego pedida de préstamo internacional. Bueno, este contexto tiene que ser revertido a través de un gran esfuerzo de reconstitución del tejido social, de las asociaciones libres del pueblo autónomo, que a través de un fenómeno federativo natural y a través del principio de subsidiariedad
subsidiariedad vayan creciendo y vayan teniendo representación política y además representación social y económica. Porque acá aparece la tercera parte, que es la que está inconclusa. Dijimos que primero la Iglesia salió a proteger al proletariado, después le dio libertad a asociarse, después le planteó una restauración a través de la justicia distributiva, y ahí nace la idea de lo que se llama hoy día la economía social, que es todo un ámbito de crecimiento social que es muy amplio, donde el Estado toma para sí y lo declara de bien público el objeto social de las asociaciones intermedias. Es decir, esto nace de la idea, por ejemplo, para tener más claro, de que es un bien de familia. Bien de familia pues una casa, por ejemplo. Yo lo declaro bien de familia. Bueno, la ley me la protege, pero me pone condiciones. Bueno, esta idea de proteger y poner condiciones es la que está en la base de todo el crecimiento de la economía social. Lógicamente, tengo que utilizar esa asociación reconocida por la ley, que tiene una serie de privilegios, porque tiene objeto social declarado de bien público, la tengo que utilizar dentro de esos parámetros. Si saco los pies del plato, me caigo. Es decir, tengo que entrar, por ejemplo, ahora trabajamos el tema de las cooperativas. Las cooperativas tienen una serie de elementos de privilegio que no son alcanzadas por algún tipo de impuestos, y entonces se les da un plus para que tengan más dinamismo con un sentido político. ¿Por qué? Porque el Estado está promoviendo un crecimiento proporcional, y entonces a las zonas que por algún motivo las nota débiles las tiene que reforzar, y a las zonas que las ve excesivamente expansivas las tiene que frenar, ¿no? Este es el juego que tiene que hacer la justicia proporcional. Entonces, para terminar esta postura, les hago notar que en la encíclica 40º, en el capítulo del justo salario, el Papa deja colgado un cartelito que no se ha desarrollado, que dice que el equilibrio entre oferta y demanda, que se debe realizar para que no haya déficit de demanda y se frene la economía, no se va a poder equilibrar en forma permanente si no se logra que los trabajadores lleguen a ser propietarios de capital y que crezcan no solo con el salario, sino también con las utilidades del crecimiento nacional. Bueno, eso es un gran desafío en lo económico-social, y yo creo que hay que volver a replantearlo, utilizar toda la situación favorable que puede haber en este momento y hacer presión para que haya un documento oficial de la Iglesia que desarrolle en plenitud este punto, ¿no? Que los trabajadores lleguen a ser propietarios de capital y participar en el crecimiento del Producto Bruto en forma natural, es decir, no por benevolencia, no porque te doy como si fueras un pollo de criadero, sino porque estás asociado, participando de un crecimiento proporcional de todos los elementos que constituyen la nación. Bueno, gracias. Nada. Qué puntualidad la suya, doctora. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer a los dos panelistas. Estuvo clarísimo todo, parece. Ignacio, puede remarcar la idea de que a veces quedó en el libro, porque lo último que dijo. Acabamos de sacar un libro que es este, que se llama Capitalismo del siglo XXI, donde se hace una proyección en base a los principios. Y acá se trata de lo que dice la Iglesia de toda esta economía social, que es mucho. Sobre todo hay 13 alocuciones del Papa Pío XII que hablan de la economía social, una cosa necesaria, el crecimiento proporcional. Y efectivamente acá aparece un enorme espacio que no es ni mercado ni Estado,
y que no debe ser invadido ni por el mercado ni por el Estado, como pretenden las posturas socialdemócratas. La socialdemocracia, en última instancia, es un mecanismo, no es una organización del Estado. Entonces, como dice el Papa, dice, sí, tenemos un mercado hiperproductivo, súper tecnificado, automático, ya que cada vez absorbe menos trabajo, entonces genera más desempleo. ¿Y qué hacemos con el desempleo? Y si lo damos al Estado para que a través de la obra pública vaya absorbiendo. Sí, eso fue solución durante 30 años, desde la posguerra hasta la reunión del GATT de Montevideo del 74. Pero lo que pasa es que, como dijo el Papa, eso se iba a agotar, porque está basado principalmente en circuitos distributivos cuya fuente es el salario, y la cobertura salarial se va achicando. Entonces, en ese momento de reconstrucción después de la guerra, y donde estaba planteada recién el inicio de esta tecnología que tenemos ahora, entonces la cobertura laboral era el 93% de la PEA, pero actualmente es menos del 50%. ¿Y qué hacemos con todo lo que queda afuera? ¿No es cierto? Lo sacamos a la sociedad, lo tiramos por la borda, bueno, todo eso hay que irlo reabsorbiendo, y no se puede reabsorber desde el costo, que es el salario, sino que hay que reabsorberlo desde la asociación en el crecimiento. Entonces, esto es lo que queda planteado, y la economía social, en su visión más amplia, que integra todas las sociedades intermedias que uno puede imaginar, con este criterio de ir proporcionando crecimiento, eso es el elemento central. O sea, no solamente el tema, por ejemplo, de las cooperativas, que uno estudia con más detalle por diferentes motivos, sino todo lo otro, los sindicatos, las mutuales, las fundaciones, de las obras sociales, todo lo que sean elementos de crecimiento institucional que participen en el crecimiento del Producto Bruto. Ustedes fíjense, por ejemplo, que un sistema previsional, en términos muy generales, que hace ahorrar, genera un ahorro obligatorio para la etapa pasiva de la vida, si eso se maneja bien, y manejarlo bien quiere decir no meterle un 30% de costo administrativo y no afanarse la guita. Si eso se maneja bien, en 2 periodos de duplicación, que son 14 años, a las tasas que se han crecido últimamente, tendría que haber cuadriplicado. Quiere decir que si los fondos de la CFJP eran 30.000 millones de dólares, eso bien invertido en la empresa nacional, hoy día tendría que ser 120.000 millones de dólares. Y esa plata tendría que ser ahorro de lo que la pusieron, que son los trabajadores, son retenciones de los trabajadores. Entonces, ¿qué quiere decir? Y quiere decir que nos estamos afanando del ahorro de la gente. Eso quiere decir. Entonces, acá, esta etapa de avance de la doctrina social de la Iglesia tiene que plantear estas cosas. Tiene que plantear a ver cuáles son los ahorros a partir de los cuales hay que capitalizar a los trabajadores, y decir robar está mal. Ahora yo tengo una pregunta un poco para los dos. Hablaste, Ignacio, de la cuestión de los problemas territoriales que hay en Argentina, de cómo se está concentrando el nivel. Y me preocupa cómo se puede pensar eso sin caer en un racionalismo político al estilo de la Organización Nacional, y si en eso tiene el papel de la universidad que hablaba Pablo. O sea, ¿cómo se relaciona eso? ¿Cómo no caer en esa cuando pensamos en esa problemática? Bueno, yo te digo desde mi ángulo, que es más económico-social, te doy un argumento, Pablo te da otro. La población tiene una tendencia natural o una apetencia natural a arraigarse y a permanecer. De hecho, todo lo que se moviliza por motivos de falta de trabajo, después se amontona acá en el conurbano y tocan la guitarra hasta que se mueren diciendo el pago donde nací, cómo me gustaría volver a Taraví. Es decir, todo el sentimiento de nuestro arte folclórico es la nostalgia del bien perdido. ¿Por qué? Porque es forzado, porque no es natural dejar el ámbito geográfico, los amigos, la familia, las costumbres, todo lo que uno tiene que decir arraigo, desde el cual se genera sociabilidad o se fortalece la sociabilidad, dejarlo porque uno no tiene cómo sobrevivir y hay que irse. Bueno, eso desde el punto de vista
de la política de población se puede manejar, se debe manejar. ¿Y cómo se debe manejar? Reforzando la renta de las economías regionales, porque la gente en última instancia va a ir hacia donde tiene más posibilidades de sobrevivir, donde hay más renta. Por eso es que un país que tiene un diseño agroexportador e importador de manufactura va a empezar a concentrar la gente alrededor de los puntos donde se realiza esto, que es el puerto de Buenos Aires, el puerto de Rosario. Es ahí donde se hace el gran intercambio, donde viene la materia prima, se exporta y se recibe la materia y se importa. Entonces la mayor renta, donde están los precios del mercado, van a ser ahí, y desde ahí se va a distribuir en el territorio. Bueno, esto es patológico, entonces hay que irlo tocando con la mentalidad del crecimiento proporcional. Esto también es economía social. A los territorios que se deprimen, se habla de depresión de un territorio con expulsa población. Y de hecho, la mayoría de nuestros lugares de origen expulsan, los chicos se van porque no pueden hacer su proyecto de vida en el lugar de nacimiento. Entonces, esos lugares deben ser reforzados por una cuestión de justicia proporcional, para que justamente puedan lograr el crecimiento suficiente para seguir arraigando a las familias. Bueno, tu pregunta, que me parece que Ignacio ha contestado lo que tenemos de manera muy precisa en lo económico y social y en la base de ese aspecto, me da pie para comentar algo que, no por falta de tiempo, sino porque el Espíritu Santo hace lo que quiere, te da luz o no te da luz. Bueno, en mi caso me nubló en algo central, pero porque hay que decirlo ahora, después de que hable Ignacio. Miren, políticamente, institucionalmente y por supuesto desde el punto de vista económico y social que Ignacio ha mencionado, en esta nueva etapa nosotros tenemos que saber que durante los primeros años del doctor Alfonsín, durante los 2 primeros años del gobierno del doctor Menem, durante 1 año y medio del doctor Kirchner y durante estos 6 primeros meses del gobierno del presidente Macri, asistimos al discurso del federalismo, pero a la retención del poder central. Entonces el federalismo se pretende recuperar delegando, descentralizando, transfiriendo, pero reteniendo aquel que descentraliza, delega, transfiere la caja y el poder. Esto lo hizo Alfonsín, lo hizo Menem, lo hizo Dualde, lo hizo Kirchner, y en principio y por ahora lo está haciendo el presidente Macri. Siempre se hizo con el aval de los gobernadores, y a nivel municipal siempre se hizo con el aval de los intendentes. Hay que decir que estos 33 años de recuperación del orden constitucional no nos trajeron de nuevo el federalismo por una responsabilidad conjunta de los presidentes, los gobernadores y los intendentes, con honrosas excepciones. ¿Por qué? Porque en lugar de entender que la descentralización en el federalismo es reconocimiento del derecho a la decisión en los cuerpos intermedios políticos territoriales inferiores, municipios y provincias, la descentralización es delegar tanto como yo quiera. Alfonsín hizo bastante, Menem un poco, Kirchner nada, Macri quiere hacer mucho. Esto no es federalismo, porque mañana vendrá otro que dirá: yo no delego, no transfiero, no descentralizo. Entonces el verdadero federalismo institucional y que está en nuestra Constitución solamente se realiza devolviendo las competencias naturales originarias por nuestra historia y jurídicas por la Constitución que tienen los municipios y las provincias, fortaleciendo los procesos microrregionales y regionales que también están en la Constitución. Ahora, frente a esto tenemos un problema. ¿Dónde vive la población? Y aquí aparece lo que señalaba Ignacio. En grandes conurbanos, en territorios donde se pierde y se difumina la identidad, con referentes dirigentes políticos que hablan de construir poder, de tentarlo, no soltarlo y en todo caso delegar, descentralizar tanto como ello no afecte el mantenimiento de ese poder. Por supuesto que cuando me dicen a mí entonces al afirmar esto,
pero le vamos a dar poder a estos intendentes de los grandes conurbanos, le vamos a dar poder a estos gobernadores corruptos, a estos feudales. Este es el discurso que escuchamos. No. Acá hay que reconstituir, como dijo Ignacio, el tejido social. Hay que promover una dirigencia desde la base municipal distinta, pero hay que tener claro hacia dónde vamos. Yo le he dicho a algunos amigos que hay en el gobierno actual, que hablan de federalismo, yo creo que hay buenas intenciones y demás, que hasta que no logremos dos cosas, que consisten en quitarle la caja al presidente y en elegir un Senado con verdadera representación de los intereses provinciales y regionales, el país federal no tiene futuro. Repito, hasta que no le quitemos la caja al presidente y consecuentemente a los gobernadores por su parte, y fortalezcamos las bases municipales donde está la economía real, la vida real, el hogar, la escuela, el trabajo, y las provincias sean el ámbito de relación de fortalecimiento de estas universidades naturales y el nivel nacional donde se resuelve la unidad en la diversidad frente al desafío de la globalización, no tenemos posibilidades. Y el órgano que necesitamos para esto políticamente es el Senado de la Nación. No un Senado que negocia con el presidente porque el presidente está en minoría, porque eso es un engaño. No un Senado de transacciones, te doy, me das. Un Senado donde la representación, lamentablemente en el 94 quedó en las cabezas de los partidos políticos, pero hay formas de resolver esto, con elección de senadores que representen realmente los intereses provinciales y regionales, discuta el modelo de país federal que necesitamos. Y entonces sí, este presidente, el que venga o el otro, encontrará un ámbito de moderación de ese poder. Y a nivel provincial exactamente lo mismo. La necesidad de coordinar políticas entre los municipios y sus provincias que naturalmente representen toda la diversidad regional y microrregional que hay dentro de cada una de las provincias argentinas. Recuperar el municipio reconociendo el derecho a la decisión es la única forma de volver a ocupar el territorio con población nacional. Esto que acaba de decir Ignacio es estratégico. Nosotros no vamos a asegurar la soberanía nacional y la integridad territorial en el siglo XXI. Acuérdense ustedes de lo que estamos diciendo dentro de 20 años, a lo mejor estamos vivos y a lo mejor no, cuando esté comprometida nuestra integridad territorial, porque nos estamos ocupando con población activa, con trabajo, hogar y escuela, todo el territorio nacional. Y esto es el camino del federalismo. No hay otro. Por eso, insisto, no confundan descentralización de alguien que te doy, delego, transfiero, porque soy alguien que quiere hacerlo, mañana vendrá otro que dirá yo no lo quiero hacer, con la institucionalización del federalismo como un modelo donde se reconoce el derecho a la decisión desde las bases sociales de la comunidad. Esto me parece central porque, bueno, ese es el núcleo duro de la política federal. No sé si hay otra pregunta. Una pregunta que a mí particularmente me parece importante desde el punto de vista político. Desde 1810, que se produce lo que llamamos Revolución de Mayo, un movimiento puramente municipal generó en Buenos Aires una actitud política, una fuerza política que fue capaz desde un punto municipal enfrentarse con la no aprobación del norte, del este, del oeste, del centro del país. Y en lo que he podido observar en el proceso histórico, ha tenido un triunfo esta posición política a una costa de entregar parte del territorio. Me preocupa mucho en este proceso la provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires para un proceso político de reconstrucción nacional.
Yo les pido disculpas a los panelistas, les vamos a pedir por una cuestión de tiempo de la mesa de trabajo que tenemos ahora, si son muy breves con algún comentario, así. La provincia de Buenos Aires es el antiguo problema argentino y el contexto de todo el eje, acabamos de decir, ¿no? Es decir, fortaleciendo las periferias, fortaleciendo el resto de las provincias, fortaleciendo las economías regionales, emparejando el tablero. En cuyo contexto la provincia de Buenos Aires, que no tiene una sola característica, sino dos, porque hay dos provincias de Buenos Aires, resolviendo su propio problema de identidad, vean lo que aporta el conjunto. Podríamos decir más cosas, pero no. Quizá después. No nos deje. De todas maneras, te aclaro, la provincia de Buenos Aires en este momento probablemente esté llamada, por muchas razones, porque políticamente tiene el mismo signo político que la ciudad y el gobierno federal, a hacerse responsable de que esta distorsión no se mantenga o se profundice, no lo sabemos. Bueno, muchas gracias, le damos un aplauso.